Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Antes de nada, me gustaría decir que he modificado la documentación y he añadido el idioma de portugués. Ha habido una persona por LinkedIn que se ha ofrecido a traducir toda la documentación de español a portugués. Desde aquí le digo muchas gracias por todo y así la documentación también estará en portugués. Nos habíamos quedado dentro de clases y objetos en interfase versus herencia. Esto fue lo último que vimos en el último vídeo y he considerado añadir un ejercicio más para que se vea la interface versus la herencia, que pueden trabajar de la mano juntas las dos para obtener lo mejor. Abrimos el TwinCAD y ya vamos por el vídeo número 16, en el cual veremos un segundo ejemplo de interface versus herencia. Dentro de la carpeta número 16 abrimos el diagrama de clases que será este, el ejemplo que vamos a ver. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Así. Nos encontramos que tenemos tres interfaces. Una sería I de la llave. La interface I de la llave tiene dos propiedades, POF delay, que nos retornará un time, tiene otra propiedad que se llama TOnDelay, que también nos retornará un time. También nos encontramos la interface I dimable. La interface I dimable tiene la propiedad nControlLevel, que nos retornará un byte. También tenemos la propiedad nMaxLevel, que nos retornará un byte. Otra propiedad que se llama nMinLevel, que nos retornará un byte. Y dos métodos, el método recalMinLevel y el método setControlLevel. Otra interface de la que está formada este ejemplo será I-light. La interface I-light está formado por la propiedad bControlLevel, que nos retorna una variable booleana, un bool, y tiene dos métodos que son moff y mon. Luego dentro de clases, de la carpeta de clases, nos encontramos 1, 2, 3, 4 clases. La primera de ellas, por ejemplo, sería el FB del Light. El FB del Light es este de aquí. Es una extensión, el FB del Light es una extensión del FB Light y implementa la interface y de la llave. Lo podemos ver aquí en el diagrama de clases. El FB del Light, con esta flecha de aquí, es una extensión del FB Light y con la de puntitos seguidos implementa y de la llave. Con lo cual FB del Light hereda todos los atributos, propiedades y todos los métodos de FB Light. Y a su vez también debe implementar
las dos propiedades que tiene I de la llave. El FB de Light también se ha creado su constructor, el FB init, y en el constructor inicializamos estas dos variables, dos timers, TOnDelay a 1 segundo y TOffDelay a 2 segundos. También nos encontramos dentro del diagrama de clases el FB Dimming Light. El FB Dimming Light hereda de FB Light y implementa I dimmable. Con lo cual FB Dimming Light hereda todas las propiedades de FB Light y todos los métodos de FB Light. Y también debemos de implementar los métodos y propiedades de I dimmable. Lo abrimos. FB Dimming Light extiende, es una extensión de FB Light e implementa I dimmable. Otro que nos podemos encontrar sería el FB Light. El FB Light implementa iLight. Y por último, la última clase que nos encontramos sería FB Run Controller. FB Run Controller es esta de aquí. Hace referencia, tiene tres referencias a FB Light, que serían RefLight 1, RefLight 2 y RefLight 3. Está indicado aquí. El FB Run Controller tiene tres referencias de FB Light, que son RefLight 1, RefLight 2 y RefLight 3. Y también hace una referencia a iLight mediante la variable AllLight de 1 a 3, que es un array. El controller aquí. Definimos entre var y en var una variable que se llama aiLight, que es un array de 3 elementos de la interface iLight. Y también tiene otra variable que se llama aiDimmableLights, que es un array de 3 elementos de la interface iDimmable, que sería esta de aquí. aiDimmableLights, un array de 3 elementos de la interface iDimmable. A continuación, hemos realizado unos ejemplos de cada uno. En este caso sería el programa P de Light Test CFC. Está hecho el lenguaje CFC, en el cual instanciamos FB de Light. Nos creamos el objeto
que es una instancia de la clase fb de light. Y aquí lo llamamos afb de light. También hemos hecho otro ejemplo con el programa P de light test, pero en este caso el lenguaje ST, el lenguaje estructurado, en el cual llamaremos afb de light. Si nos encontramos la variable bon, entonces fb de light llamamos al método mon, pasamos la variable bon a false. Si la variable boff está 1, llamamos a el método moff de fb de light y pasamos la variable boff a false. Pasamos a la variable bControlLevel, será igual a f de light y llamar a la propiedad bControlLevel. Aquí haríamos un ejemplo de llamar a fb light el lenguaje CFC. En este otro programa realizamos algo parecido al anterior, pero con el fb light, el lenguaje ST. Llamamos constantemente a fb light. Si estamos en bon, llamamos al método mon del fb light. Si estamos en boff, llamamos al método moff de fb light. Si se da la variable brecal minLevel, llamaríamos al método mrecal minLevel. Si se da bSetControlLevel, llamamos al método mSetControlLevel con la variable de entrada nSetControlLevel. Y obtenemos en bControlLevel, llamando a la propiedad bControlLevel. Y la variable nControlLevel es igual a fb light punto la propiedad nControlLevel. También hemos realizado un ejemplo para el fb light, lo llamamos el lenguaje CFC. Lo mismo, pero el lenguaje ST para el fb light. Llamaríamos al fb light. Si está a bon, llamamos al método on. Y si se encuentra la variable boff a 1, llamaríamos al método moff. Y obtenemos en la variable bControlLevel, sería igual a fblight.bControlLevel. Dentro del diagrama de clases hay un nuevo fb que no está aquí dentro representado, que sería el fb myLight. fb myLight lo encontramos aquí dentro. fb myLight es una extensión de fblight, con lo cual hereda todas las propiedades y atributos de la clase fblight y implementa las dos interfaces y delayable y la interface y dimmable. Tiene estas variables de entrada, esta variable de salida
y también estas variables. Implementa en la variable fb dimming_light al fb dimming_light y al fb de light con el fb de light. Dentro del fb myLight se ha realizado este código. Si se da rtrick on si se da un pulso, un flanco, llamamos a mon. Si se da un flanco de rtrick off, llamamos al método moff. Los métodos mon y método moff son del fb light. Como heredamos del fb light, todos los métodos y propiedades los podemos utilizar en el fb myLight. Si obtenemos un flanco de rtrick recal midLevel, llamamos al método mrecal midLevel. Si se da un flanco de bSetControlLevel, llamaríamos al método mSetControlLevel con la variable nSetControlLevel. Llamamos constantemente al fb dimming_light, también al fb de light. Obtenemos en la variable bControlLevel es igual a fb de light.bControlLevel. Si bControlLevel es a 1, nControlLevel es igual a fb dimming_light.nControlLevel. Si no, nControlLevel será igual a 0. Y bControl es igual a bControlLevel y nControl es igual a nControlLevel. Hemos realizado una nueva clase que se llama fb myLight, que hereda todos los métodos y propiedades de fb light y también implementa la interface IDelayable y la interface IDimmable. Aquí hemos realizado su ejemplo de utilización en pMyLightTest CFC, el lenguaje CFC, y también el lenguaje ST. El lenguaje ST, llamamos al fb myLight. Si está la variable bon, llamamos al método mon de fb myLight. Si está boff, llamamos al método moff de fb myLight. Si se da brecal midLevel, llamamos al método mrecal midLevel. Si se da bSetControlLevel, llamamos al método setControlLevel con la variable de entrada nSetControlLevel y obtenemos en bControlLevel sería igual a fbMyLight.bControlLevel. nControlLevel sería igual a fbMyLight.nControlLevel. También hemos realizado un ejemplo de llamada en pRoomControlLevel_test CFC del fb RoomControlLevel, el lenguaje CFC, y también el lenguaje ST de pRoomControlLevel.
Este me ha parecido un muy buen ejemplo. Está obtenido de un link de Stefan Geneken. Creo que es un muy buen ejemplo de combinación de la herencia y la interface, y he considerado que sería bueno ponerlo, enseñarlo, para que quedasen mejor entendidos los conceptos de cómo se pueden juntar la interface y la herencia. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si me podéis dar un like, así puedo continuar con este curso. También si os podéis suscribir para que estéis informados de que os lleguen nuevos vídeos. Y hasta la próxima y chao, chao.